Hay secretos que no caben en una sola vida. Hay cosas que se ven desde ciertos lugares, desde ciertos ángulos, desde ciertos pasillos que el mundo nunca conoce y que se quedan adheridas a la memoria como una marca que ningún tiempo logra borrar del todo. Esta es la historia de una mujer que trabajó en las sombras de uno de los episodios más perturbadores de la política mexicana moderna. Una mujer que barrió pisos, tendió camas, sirvió café y aprendió a no hacer preguntas mientras a su alrededor ocurrían cosas que ningún noticiero transmitió, que ningún funcionario admitió y que ningún libro oficial registró con la precisión brutal de quien las vivió desde adentro. No era una espía. No era una periodista encubierta. Era una empleada doméstica. Una mujer invisible de las que mantienen funcionando los espacios del poder mientras el poder mira hacia otro lado convencido de que nadie importante está observando. Y precisamente por eso vio lo que vio. Porque los poderosos nunca cuidan sus secretos frente a quienes consideran invisibles. Todo comenzó mucho antes de que ella llegara al lugar. Comenzó en diciembre de 1997, en un cuarto cerrado, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras, lejos de la imagen cuidadosamente construida que México estaba a punto de conocer. Dos mujeres en una habitación con olor a humo y a algo más denso, más antiguo, más difícil de nombrar con el vocabulario de la política convencional. Sobre una superficie improvisada ardían fotografías. No cualquier fotografía. Fotografías de personas específicas, personas que representaban obstáculos, personas que ocupaban lugares que alguien más quería ocupar. Y sobre algunas de esas imágenes que se retorcían bajo el fuego, una tarántula viva, clavada como parte de un ritual que no tenía nada que ver con campañas electorales ni con estrategias de comunicación política. Esa escena ocurrió antes de los pinos, antes de la boda, antes de que México creyera estar entrando a una nueva era. Ocurrió cuando una mujer nacida el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán, todavía estaba construyendo el camino que la llevaría hasta el centro del poder. Cuando todavía necesitaba asegurarse de que nadie pudiera quitarle lo que estaba a punto de conquistar. Cuando la ambición era tan grande y el miedo a perder era tan profundo que los métodos convencionales no parecían suficientes garantía. La empleada no estuvo en ese cuarto en 1997. Pero escuchó hablar de él años después, en susurros, en fragmentos, en esas conversaciones que ocurren cuando la guardia baja y la verdad encuentra una grieta por donde escapar. Y cuando escuchó esa historia por primera vez, sintió que todas las cosas que había visto con sus propios ojos dentro de ese mundo de repente encontraban una explicación que ningún discurso oficial hubiera podido darle. Porque hay historias que solo se entienden desde el principio. Y el principio de esta historia no estaba en los pinos. Estaba en una mujer que juró, mucho antes de que el país la conociera, que nunca volvería a ser nadie. Zamora, Michoacán. Una ciudad de tamaño mediano, de apellidos conocidos, de jerarquías sociales que no necesitan anunciarse porque todo el mundo las conoce desde que nace. Un lugar donde el apellido correcto abre puertas y el apellido equivocado te condena a mirar desde afuera toda la vida. En ese mundo nació Marta Sahagún el 10 de abril de 1953. No nació entre lujos. No nació con el tipo de apellido que en México equivale a un destino garantizado. Nació en una normalidad gris, en una clase media modesta, en un entorno donde la vida parecía ya escrita de antemano con una tinta que no admitía correcciones. La empleada reconstruyó esta historia de la misma manera en que reconstruyó todo lo que supo de ese mundo. De fragmento en fragmento, de conversación en conversación, de los pedazos que se escapaban en los momentos en que las personas que rodeaban a Marta Sahagún bajaban la guardia lo suficiente como para dejar caer algo verdadero entre tanta cosa cuidadosamente construida. Y lo que fue emergiendo con el tiempo era el retrato de una mujer que desde muy joven había desarrollado una relación particular con la idea de la insignificancia. Una relación de rechazo absoluto, visceral, casi físico. Marta trabajó vendiendo queso. Después administró una farmacia. Oficios pequeños, rutinas pequeñas, horizontes pequeños. Para cualquier otra persona de su generación y su entorno aquello habría sido suficiente. Un empleo estable, un nombre respetable, una vida sin sobresaltos ni glorias. Pero hay personas que no soportan la idea de pasar por el mundo sin dejar huella, sin mandar, sin torcer la realidad a su favor. Personas para quienes la mediocridad no es una condición económica sino una condena moral que deben escapar a cualquier costo. Marta pertenecía a esa clase de personas. No quería acompañar una vida, quería dirigirla. No quería adaptarse al orden, quería imponerlo.
Esa convicción no llegó de golpe ni se instaló en un momento específico que pueda señalarse con precisión. Fue creciendo como crece todo lo que tiene raíces profundas, despacio, en silencio, alimentándose de cada pequeña humillación, de cada puerta que se cerraba, de cada momento en que la vida le recordaba que ella no era todavía lo que sentía que debía ser. En 1971 se casó con Manuel Briviesca Godoy, un médico veterinario. Sobre el papel aquello parecía el comienzo de una vida convencional. Matrimonio, hogar, hijos. Estabilidad. Pero lo que vino después de esa promesa de estabilidad fue una historia marcada por el desgaste, la fricción y una incompatibilidad que se fue haciendo más visible con cada año que pasaba. El hogar no fue refugio. Fue encierro. Las descripciones de aquella etapa que la empleada fue recogiendo en pedazos repetían siempre la misma sensación. Una mujer atrapada en un papel que le quedaba demasiado estrecho. Un matrimonio que lejos de darle identidad la hacía sentirse todavía más invisible. Y eso importa más de lo que parece. Porque las personas no siempre llegan al poder por vocación. A veces llegan por hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de control, hambre de no volver a sentirse humilladas por una vida que consideran inferior a lo que creen merecer. En Marta esa hambre fue creciendo como una fiebre silenciosa mientras el matrimonio se desgastaba y la vida doméstica la asfixiaba cada vez más. También fue creciendo una convicción íntima, feroz, inamovible. Ella no había nacido para quedarse detrás de nadie. Por eso la política no fue solo una oportunidad. Fue una salida. Una puerta. Un antídoto contra la irrelevancia que la había perseguido desde Zamora hasta ese matrimonio que se deshacía por dentro mientras por fuera seguía teniendo la forma correcta. Su ingreso al PAN no fue un simple cambio de actividad. Fue el momento en que una ambición vieja por fin encontró vehículo. Y cuando una ambición encuentra vehículo después de años de espera, no avanza despacio. Arrasa. Vicente Fox apareció en el horizonte de Marta Sahagún en el momento exacto en que ella más necesitaba que algo así ocurriera. No todavía como presidente, no todavía como el símbolo de una transición histórica que el país entero estaba a punto de protagonizar. Apareció como algo quizás más importante para ella en ese momento específico de su vida. Como una posibilidad real. Como una escalera hacia un lugar desde el que nadie pudiera desplazarla jamás. La empleada escuchó hablar de ese primer acercamiento en términos que nunca sonaron románticos, al menos no en las versiones que circulaban en los pasillos donde ella trabajaba. Sonaban estratégicos. Calculados con esa precisión fría que tienen los movimientos de las personas que han aprendido a no desperdiciar ninguna oportunidad porque saben desde adentro lo que cuesta que una oportunidad aparezca. Marta entendió muy pronto lo que representaba Fox. Y entendió también, con esa misma claridad brutal, que el poder prestado nunca es seguro. Que depende del afecto, del deseo, de la conveniencia, del cálculo del otro. Y una mujer que había pasado media vida huyendo de la insignificancia no podía permitirse depender de la conveniencia de nadie. Ahí estaba el núcleo de todo lo que vino después. No solo la ambición sino el terror. El miedo a regresar a la vida anterior. El miedo a no ser nadie otra vez. El miedo a mirar hacia atrás y descubrir que todo había sido apenas un paréntesis brillante antes de la oscuridad definitiva. Cuando el poder deja de ser una meta y se convierte en una necesidad emocional, ya no basta con llegar. Hay que asegurarse de que nadie pueda sacarte. Y para asegurarse de eso, los métodos convencionales a veces no parecen suficientes. Diciembre de 1997. Esa fecha volvía siempre en los relatos que la empleada fue recogiendo con paciencia durante meses. Un cuarto cerrado. Humo espeso. Fotografías ardiendo. Una tarántula viva clavada sobre las imágenes de quienes representaban una amenaza para lo que se estaba construyendo. Lilian de la Concha, la exesposa de Fox, aparecía en esas versiones como una figura que debía ser neutralizada. No con argumentos, no con estrategias de comunicación, no con las herramientas habituales de la política. Con algo más antiguo. Con algo que operaba en una dimensión donde las reglas del mundo visible no aplicaban. En los pasillos donde trabajaba la empleada ese episodio se mencionaba con la misma mezcla de incredulidad y certeza con que se habla de las cosas que no deberían ser posibles pero que de alguna manera resultaron serlo. Nadie lo afirmaba con la contundencia de quien tiene pruebas documentadas. Pero tampoco nadie lo descartaba con la ligereza de quien está seguro de que es mentira. Flotaba en ese espacio intermedio donde viven las verdades que el poder no puede admitir pero tampoco puede borrar del todo.
Lo que sí era verificable, lo que la empleada pudo observar con sus propios ojos durante el tiempo que pasó en ese lugar, era el resultado. La forma en que Fox miraba a Marta. La forma en que su voluntad parecía reorganizarse en presencia de ella con una docilidad que no correspondía al hombre que el país creía conocer. La forma en que decisiones que deberían haber pasado por el filtro de asesores, gabinete y análisis político terminaban tomándose en espacios privados después de conversaciones de las que nadie daba cuenta oficial. Había algo en esa dinámica que iba más allá de la influencia natural que cualquier pareja cercana ejerce sobre otra. Había algo que se parecía más a una dependencia. A una necesidad que no tenía explicación racional pero que era absolutamente real en sus consecuencias. Y esa dependencia, cualquiera que fuera su origen, fue la grieta por la que Marta Sahagún introdujo todo lo demás. Las visitas comenzaron a hacerse más frecuentes cuando la candidatura de Fox empezó a tomar forma real. Personas que llegaban por entradas laterales, que no aparecían en ninguna agenda oficial, que permanecían en zonas privadas de las residencias y los espacios que Fox utilizaba durante la campaña. Y que se iban dejando detrás de ellos una atmósfera particular que la empleada aprendió a reconocer con el tiempo. Densa. Cargada. Como si el aire en esos espacios hubiera sido modificado por algo que no se veía pero que se sentía con una claridad que ponía los vellos de punta. El nombre de Gina Morris empezó a circular en ese contexto. No con la visibilidad de un cargo oficial ni con la presencia documentada de una asesora formal. De otra manera. Con esa discreción particular de las personas cuya influencia es más real precisamente porque no puede rastrearse por los canales convencionales. Se hablaba de ella como de alguien que tenía acceso permanente al entorno de Marta. Como de una figura que no necesitaba título para que todos a su alrededor entendieran exactamente cuál era su función y cuánto poder tenía dentro de ese círculo. Lo que esa función era exactamente nunca quedó dicho con claridad en las conversaciones que la empleada escuchó. Pero el contexto en que el nombre aparecía siempre, la atmósfera que lo rodeaba, las reacciones que producía en las personas que lo pronunciaban, pintaban un retrato que no necesitaba palabras directas para ser entendido. Gina Morris pertenecía a ese mundo donde la política y la superstición se tocan de una manera que ningún manual de ciencia política contempla, pero que en México tiene una historia tan larga como la historia misma del poder. Se habló también de un santero cubano. De alguien que operaba bajo una identidad religiosa prestada y que según las versiones que circulaban había tenido acceso a espacios que ningún asesor formal habría podido ocupar. La empleada no vio a estas personas con sus propios ojos en todos los casos. Pero sí percibió sus efectos. Los días posteriores a ciertas visitas tenían una textura diferente. Marta aparecía con una energía distinta, más concentrada, más segura, como si algo hubiera sido confirmado o reforzado en esos encuentros que nadie registraba oficialmente. Y Fox, en esos mismos periodos, parecía diferente de una manera que resultaba difícil de articular con precisión pero que era imposible de ignorar una vez que empezabas a notarla. Más quieto. Más contenido. Con esa serenidad particular de los hombres que han dejado de pelear batallas internas porque algo o alguien ha tomado el control de ese territorio por ellos. No era la serenidad de la sabiduría ni la del hombre que ha encontrado paz después de un proceso largo de reflexión. Era otra clase de quietud. La de quien ya no decide completamente por sí mismo aunque siga creyendo, o fingiendo creer, que lo hace. La versión más perturbadora que llegó a oídos de la empleada fue también la más difícil de sostener racionalmente y la más imposible de ignorar emocionalmente. Se habló de una preparación. De elementos corporales mezclados con una planta que en México lleva siglos asociada a prácticas de sometimiento y alteración de la voluntad. El toloache. Una sustancia que en la tradición popular tiene fama de hacer que quien la consume se vuelva dependiente, maleable, incapaz de resistir la influencia de quien la administra. Según esas versiones, esa mezcla habría sido introducida en bebidas que Fox consumía regularmente bajo el nombre inofensivo de vitaminas. La empleada no podía confirmar eso. Nadie en su posición podría haberlo confirmado. Pero recordaba ciertos momentos específicos. Ciertas mañanas en que el presidente aparecía con una expresión que no correspondía con el hombre que había ganado una elección histórica. Ciertos episodios de docilidad que no encajaban. Y recordaba que esas mañanas casi siempre seguían a noches en que el entorno privado de la residencia había tenido una actividad inusual que nadie explicaba y nadie preguntaba. Había una pregunta que la empleada nunca se atrevió a hacer en voz alta durante todo el tiempo que estuvo en ese lugar pero que vivía dentro de ella con la persistencia de las preguntas que no tienen respuesta fácil.
La pregunta era simple en su formulación y devastadora en sus implicaciones. Si todo esto era real, si la voluntad del presidente estaba siendo manipulada de las maneras que se murmuraban en esos pasillos, ¿quién gobernaba realmente México durante esos años? No era una pregunta abstracta. Era una pregunta con consecuencias concretas para millones de personas que habían votado creyendo que elegían a un hombre específico para tomar decisiones específicas en nombre del país. Era una pregunta que tocaba el corazón mismo de lo que significa la democracia cuando el centro del poder está siendo operado desde una dimensión que ningún mecanismo democrático puede ver ni regular ni corregir. La respuesta que la empleada fue construyendo con el tiempo, de observación en observación, de detalle en detalle. No era una respuesta que hubiera podido presentarse en un tribunal ni publicarse en un periódico con la contundencia de la prueba irrefutable. Pero era la respuesta que le daban sus ojos, su instinto y la suma de todo lo que había visto desde ese lugar invisible que ocupaba en el corazón del poder. Marta Sahagún no acompañaba al presidente. Lo conducía. No siempre de manera visible, no siempre de manera directa, no siempre con el tipo de intervención que puede documentarse en una minuta o en un decreto. Lo conducía de la manera más efectiva y más difícil de rastrear. Desde adentro. Desde la proximidad absoluta. Desde ese territorio íntimo donde las personas bajan todas sus defensas porque creen estar en el único lugar donde son completamente seguros. Los asistentes lo sabían. Los funcionarios más cercanos lo sabían. Las personas que llevaban suficiente tiempo en ese universo para haber visto el patrón repetirse lo sabían. Nadie lo decía con esa claridad brutal porque decirlo con esa claridad en ese contexto tenía un precio que muy pocos estaban dispuestos a pagar. Pero lo sabían. Y ese saber colectivo que nadie verbalizaba era quizás la cosa más perturbadora de todo ese mundo. La conspiración del silencio que mantiene en pie a los sistemas de poder que no deberían poder sostenerse. La empleada pensaba en las personas que habían votado. En las que habían llorado de alegría la noche del 2 de julio del año 2000 creyendo que algo fundamental había cambiado en México. En las que habían puesto su esperanza en ese hombre grande y ruidoso que prometía romper con 71 años de un sistema que los había aplastado. Y pensaba en la distancia brutal entre lo que esas personas creían estar eligiendo y lo que en realidad estaba ocurriendo en los espacios donde las decisiones se tomaban de verdad. Esa distancia no era solo una traición política. Era algo más personal, más íntimo, más difícil de procesar. Era la confirmación de que el poder tiene una capacidad casi infinita para construir escenarios que no corresponden a ninguna realidad verificable. Para hacer creer que lo que se ve es lo que existe. Para mantener a millones de personas mirando la pantalla mientras lo verdaderamente importante ocurre detrás de una puerta que nadie va a abrir frente a las cámaras. Y mientras esa distancia seguía creciendo, mientras la imagen pública de una primera dama caritativa y comprometida se edificaba ladrillo a ladrillo sobre lo que la empleada veía desde adentro. En otro rincón de ese mundo 3 hombres jóvenes estaban aprendiendo las lecciones más peligrosas que ese ambiente podía enseñar. Los hijos de Marta Sahagún no llegaron al escándalo por casualidad. Llegaron porque aprendieron, desde muy temprano y en el ambiente más efectivo posible para esa clase de aprendizaje, que las reglas que gobiernan el mundo de las personas comunes tienen excepciones. Y que ellos eran la excepción. Manuel, Jorge y Fernando Briviesca crecieron dentro de una historia familiar marcada por una herida que el dinero y el poder podían cubrir temporalmente pero que ninguna cantidad de privilegios podía curar de verdad. La empleada los observó durante meses con esa atención particular que desarrollan las personas acostumbradas a leer ambientes. Y lo que vio no fue lo que los medios describían cuando hablaban de los hijos de la primera dama con la indignación moral del escándalo político. Lo que vio fue algo más complejo, más triste, más humano en su deformación. Vio a 3 hombres que llevaban dentro la cicatriz de una infancia donde el amor había llegado siempre a medio camino. Manuel era el mayor y el más visible en su arrogancia. Caminaba por los espacios de poder con esa seguridad particular de quien ha aprendido que el apellido materno funciona como escudo ante cualquier consecuencia. No era la seguridad del hombre que se ha construido a sí mismo con esfuerzo y ha ganado el derecho a ocupar el espacio que ocupa. Era otra cosa. Era la seguridad prestada, la que se desmorona en cuanto el préstamo vence, la que necesita constantemente ser refrendada por demostraciones externas de poder porque por dentro no hay nada sólido que la sostenga. Las versiones que circulaban sobre Manuel en los pasillos donde trabajaba la empleada hablaban de alcohol desde muy joven. De una personalidad áspera que se expresaba con una agresividad cada vez menos contenida.
de alguien que había aprendido a relacionarse con el mundo desde la posición del que tiene y puede, sin haber desarrollado ninguna de las herramientas internas que hacen que esa posición sea sostenible a largo plazo. Un hombre construido sobre la arrogancia como única defensa contra un vacío que él mismo probablemente no podía nombrar. Fernando era el más calculador de los tres. Tenía esa cualidad de los hijos menores que han aprendido a sobrevivir evaluando constantemente cuál es la posición más conveniente en cada momento. Observaba más que sus hermanos, pero lo que observaba no alimentaba reflexión ni cuestionamiento. Alimentaba estrategia. La estrategia de quien ha aprendido que en el mundo donde creció la supervivencia depende de alinearse con el poder correcto en el momento correcto. Pero fue Jorge el que más se quedó en la memoria de la empleada. No por lo que hacía, sino por lo que dejaba ver sin querer. Por esa fragilidad que se asomaba en los momentos en que bajaba la guardia. Por esa manera de caminar que tenía en las tardes cuando aparecía solo por los pasillos, como buscando algo que no sabía cómo pedir. Jorge era el más sensible de los tres y probablemente por eso el que más había sufrido. El que más había necesitado lo que no llegó. El que cargaba más visible la cicatriz de haber crecido en una casa donde la ambición de una madre había ocupado el espacio que debería haber tenido la ternura. La historia de Jorge y su abuela era la parte más dolorosa de todo lo que la empleada fue reconstruyendo sobre esa familia. La escuchó en fragmentos, de personas distintas, en momentos distintos, pero los fragmentos siempre formaban la misma imagen cuando los ponías juntos. Una imagen que contrastaba con tanta brutalidad con el mundo de reflectores y discursos y promesas de cambio que resultaba casi imposible de sostener emocionalmente. Entre 1999 y 2001, mientras Marta Sahagún recorría actos de campaña y consolidaba su posición junto a Vicente Fox. Mientras México entero miraba hacia esa figura que prometía ser el rostro humano del cambio democrático, Jorge Briviesca estaba en una habitación. Una habitación pequeña, probablemente oscura, con el silencio particular de los espacios donde alguien se está apagando. Cuidando a su abuela agonizante. Dándole cucharadas lentas de alimento a una mujer que se iba mientras su madre se alejaba cada vez más hacia otra vida. La empleada pensaba mucho en esa imagen. En lo que significa para un ser humano joven quedarse sosteniendo ese peso mientras el mundo avanza a toda velocidad hacia otra parte. En lo que aprende un hijo sobre el amor y sobre su propio valor cuando descubre que en el momento más difícil es él quien está en la habitación oscura y su madre está en el escenario iluminado. Eso marca. Marca de una manera que no se borra con ningún apellido ilustre ni con ninguna fotografía junto al poder. Deja una cicatriz en el lugar donde debería vivir la certeza de que uno importa, de que su presencia cuenta, de que hay alguien que elegiría estar donde él está antes que en cualquier otro lugar del mundo. Jorge nunca tuvo esa certeza. Y la ausencia de esa certeza lo fue llevando hacia los lugares donde las personas buscan anestesia cuando el dolor no tiene nombre ni dirección clara. Las drogas aparecieron en su historia con esa lógica terrible de los sustitutos que nunca sustituyen realmente nada pero que ofrecen alivio temporal suficiente para seguir eligiéndolos una y otra vez. El nombre de Oceánica flotó durante años alrededor de esa parte de su historia. Clínicas de rehabilitación. Ingresos, salidas, recaídas. El ciclo agotador de alguien que intenta curar con química lo que en realidad tiene origen en una herida emocional que nunca fue tratada en el momento en que debía haber sido tratada. La empleada vio a Jorge en algunos de sus peores momentos. No los peores en el sentido de la adicción visible, sino los peores en el sentido de esa soledad particular que a veces se cuela por debajo de todas las defensas y queda expuesta en los ojos de una persona aunque el resto de su cuerpo esté haciendo todo lo posible por ocultarla. Lo vio en pasillos, en espacios comunes de la residencia, en momentos en que la guardia bajaba lo suficiente como para que la herida se asomara. Y cada vez que lo veía así, la empleada pensaba en la distancia entre ese hombre y la imagen que su madre proyectaba públicamente. La imagen de una mujer comprometida con la familia, con los valores, con la construcción de un México mejor para todos. Pensaba en esa distancia y sentía algo que no era exactamente lástima porque la lástima simplifica. Era algo más parecido a la tristeza de entender que los grandes daños casi nunca ocurren con intención de dañar. Que las personas pueden destruir a quienes aman más simplemente por no saber cómo amar sin destruir. Marta Sahagún probablemente amaba a sus hijos. Pero los amó desde la distancia de su propia ambición. Y esa clase de amor, aunque sea real en su origen, termina produciendo el mismo daño que el abandono. El dinero llegó como llega siempre a los espacios donde el poder no tiene límites claros.
Sin anuncio, sin explicación, con esa naturalidad perturbadora de las cosas que se instalan en un lugar como si siempre hubieran estado ahí. La empleada no entendía de contratos petroleros ni de los mecanismos específicos a través de los cuales los recursos públicos podían ser desviados hacia beneficiarios privados con la cobertura de nombres corporativos y estructuras legales diseñadas para que el saqueo sonara administrativo. Pero sí entendía de atmósferas. Y la atmósfera alrededor de los Briviesca cambió de manera visible cuando los negocios empezaron a crecer. Manuel fue el primero en proyectar esa transformación. La arrogancia que siempre había tenido se densificó, se volvió más sólida, más respaldada por algo concreto que estaba detrás de ella. Ya no era solo la arrogancia del hijo de la primera dama. Era la arrogancia del hombre que tiene dinero propio, o que cree tenerlo. Que ha encontrado la manera de convertir la proximidad al poder en una fuente de recursos que fluye con una generosidad que ningún negocio legítimo de su tamaño podría explicar. El nombre de oceanografía comenzó a circular en los pasillos con esa insistencia de las palabras que están en el centro de algo importante. Una empresa de servicios marítimos que de pronto aparecía en todas las conversaciones del entorno sin que nadie explicara claramente que tenía que ver con una residencia presidencial ni con los hijos de la primera dama. Amado Yáñez era otro nombre que flotaba en ese mismo universo, conectado a los Briviesca por hilos que nadie trazaba abiertamente pero que todos en ese círculo parecían conocer. La acusación de fondo era devastadora en su simplicidad. Que los hijos de Marta, operando desde la sombra pero con el blindaje del apellido y la proximidad presidencial, habían encontrado la manera de presionar para mover contratos, desplazar competidores y abrirle paso a negocios que dependían de la complicidad institucional para funcionar. Pemex, la empresa más grande del país, la que en teoría pertenecía a todos los mexicanos, aparecía en esas versiones como parte del mecanismo. No como víctima pasiva sino como territorio que había sido penetrado por una red de favores que operaba desde el corazón mismo del sexenio que prometía limpieza moral. La cifra que más golpeó cuando empezó a trascender fue brutal en su concreción. 6,000 millones de pesos. 6,000 millones flotando sobre el apellido de una familia que había llegado al poder prometiendo romper con la corrupción del viejo régimen. La empleada escuchó esa cifra por primera vez en una conversación entre dos personas que no sabían que ella estaba cerca. La escuchó y sintió algo que no era sorpresa porque ya había visto demasiado para sorprenderse. Era otra cosa. Era esa sensación específica de cuando algo que ya intuías queda confirmado con números que le dan una dimensión que la intuición sola no puede proporcionar. Y mientras ese dinero se movía, mientras los contratos se firmaban, mientras la red de favores y presiones institucionales funcionaba con una eficiencia que habría sido admirable en cualquier otro contexto, Marta Sahagún cubría. Con su presencia, con su influencia, con ese blindaje invisible que convertía cada señalamiento en una pared, cada denuncia en un rumor, cada periodista incómodo en un objetivo a neutralizar. Vamos México era el nombre que el país escuchaba pronunciado siempre con el tono de la virtud. La fundación de la primera dama. El rostro humano del sexenio. La prueba de que detrás de la política había una sensibilidad genuina, una mujer que no se conformaba con el papel decorativo sino que lo convertía en plataforma para tender la mano a los más vulnerables. Era un discurso bien construido, con las imágenes correctas y el tono preciso que hace que las personas quieran creer lo que escuchan. Dentro de Los Pinos el tono era diferente. La empleada no tuvo acceso directo a los libros contables de la fundación. No era su trabajo ni estaba en su posición hacerlo. Pero sí tuvo acceso a algo que a veces resulta más revelador que los números. Tuvo acceso a las conversaciones de las personas que sí sabían lo que esos números decían. Y lo que escuchó en esas conversaciones, siempre en voz baja, siempre con la precaución de quien sabe que ciertas palabras en ciertos lugares tienen consecuencias. Era una historia muy diferente a la que aparecía en los comunicados oficiales. Se hablaba de una distancia escandalosa entre los millones que entraban a la fundación y la proporción que realmente llegaba a quienes más lo necesitaban. Se hablaba de gastos operativos que no correspondían con ninguna lógica de organización sin fines de lucro. Se hablaba de recursos que tomaban caminos que ningún donante habría probado si hubiera podido verlos. No con el detalle específico de quien tiene acceso a la contabilidad completa sino con esa imprecisión reveladora de quien sabe que algo no cuadra aunque no pueda decir exactamente en qué columna está el error. Lo más obsceno de todo, pensaba la empleada cuando reconstruía esa parte de la historia, no era el dinero en sí. Era el escudo que ese dinero usaba para moverse. Porque una cosa es enriquecerse desde el poder.
Eso tiene una historia tan larga como la historia del poder mismo. Pero otra cosa muy distinta es hacerlo invocando la compasión. Usando la imagen de los pobres como cortina. Construyendo una narrativa de entrega y sacrificio sobre una realidad que apuntaba en dirección completamente opuesta. Ahí fue donde la máscara empezó a resquebrajarse con más fuerza. No en los contratos petroleros, que eran demasiado técnicos y demasiado distantes para que el ciudadano promedio pudiera conectarlos con algo que sintiera en su propia vida, sino en la caridad. Porque la caridad toca algo diferente. Toca la expectativa moral. Toca la creencia de que hay personas que genuinamente se preocupan por los demás. Y cuando esa expectativa se rompe, cuando la compasión resulta ser un disfraz, el daño que produce no es solo político. Es algo más profundo. Es el daño que causa descubrir que incluso la generosidad puede ser una forma de mentira. La empleada pensaba en las personas que habían donado a esa fundación. Las que habían creído que su dinero llegaba a manos de alguien que lo necesitaba. Y pensaba en la distancia entre esa creencia y lo que se murmuraba en esos pasillos sobre el destino real de esos recursos. Pensaba en esa distancia y sentía que en ella estaba resumida toda la historia moral de ese sexenio. La promesa de un México nuevo construida sobre los mismos cimientos podridos del México que decía haber reemplazado. La frase llegó a oídos de la empleada de la manera en que llegaban siempre las cosas más reveladoras de ese mundo. Sin contexto oficial, sin explicación, con esa desnudez brutal de las palabras que se pronuncian cuando ya no hay suficiente energía para seguir manteniendo la actuación. Manuel Briviesca la había dicho cuando las acusaciones ya no podían contenerse con silencios elegantes ni con la presión institucional que durante tanto tiempo había funcionado para mantener las versiones incómodas fuera del alcance del público. De algo tenemos que vivir. La empleada escuchó esa frase y sintió que en ella estaba contenido todo. No había mejor radiografía de lo que había ocurrido en esa familia. No había mejor resumen de lo que pasa cuando alguien crece creyendo que el Estado también es herencia familiar. Que los recursos públicos son simplemente una extensión del patrimonio privado de quienes tienen el privilegio de estar cerca de quien los administra. Que la distinción entre lo que es de todos y lo que es de uno es una convención aplicable a los demás pero no a los que han aprendido que el apellido correcto los coloca por encima de esas convenciones. De algo tenemos que vivir. Como si los 6.000 millones que flotaban sobre sus nombres fueran apenas un salario razonable por el trabajo de ser hijos de quien eran. Como si el saqueo fuera simplemente un derecho adquirido por proximidad. Como si la pregunta de dónde venía ese dinero y a quién pertenecía originalmente fuera una pregunta que solo hacen los que no entienden cómo funciona realmente el mundo. La empleada pensó mucho en esa frase después de escucharla. La volvió en su cabeza desde distintos ángulos buscando alguna interpretación que la hiciera menos devastadora de lo que era. No la encontró. Era lo que era. La confesión accidental de una deformación moral que no había ocurrido de golpe sino que había sido construida durante años, capa sobre capa. Por un ambiente donde el privilegio era la moneda de cambio y la impunidad era el aire que se respiraba. Pero había algo más en esa frase que la perturbaba de una manera diferente. Algo que iba más allá de la indignación política o moral. Había en esas palabras un rastro de esa herida antigua que la empleada había aprendido a reconocer en los tres hermanos. Un rastro de esa infancia donde el amor había llegado siempre en forma de cosas en lugar de presencia. Donde lo afectivo había sido sistemáticamente reemplazado por lo material. Donde aprender a vivir significaba aprender a tomar porque nadie iba a darte lo que necesitabas simplemente porque lo necesitabas. De algo tenemos que vivir. No era solo la frase de un corrupto. Era también, en su capa más profunda, la frase de un hijo herido que había confundido el despojo con el derecho porque nadie en su vida le había enseñado la diferencia. Que había llegado al dinero público como se llega a cualquier cosa cuando uno ha crecido aprendiendo que el amor no alcanza y que hay que agarrar lo que se pueda antes de que desaparezca. Eso no lo absolvía. Nada de eso absolvía a ninguno de los tres. Pero explicaba, con una lógica dolorosa y coherente, cómo una familia puede llegar a confundir el Estado con herencia. Y como una madre que creyó proteger a sus hijos dándoles acceso al poder terminó dándoles en realidad la única cosa que garantizaba su destrucción. El nombre de Olga Bornat apareció en ese universo como aparecen siempre las personas que dicen en voz alta lo que todos saben en voz baja. Con la incomodidad inmediata de quien rompe un pacto no declarado. Con la resistencia furiosa de los sistemas de poder que han construido su estabilidad sobre el silencio de los demás y que descubren de pronto que ese silencio tiene una grieta por donde la verdad está empezando a filtrarse.
La periodista argentina no se conformó con repetir rumores. Publicó. Ordenó. Señaló. Unió piezas que estaban dispersas en lugares distintos y las colocó juntas con una claridad que hacía imposible seguir fingiendo que no formaban un patrón reconocible. Sus libros abrieron una herida que ya no podía cerrarse con sonrisas de revista ni con actos públicos de beneficencia. Ahí aparecían los negocios de los hijos. Las tensiones privadas. Los excesos. Las obsesiones. El uso del poder como escudo. Y hasta los aspectos más incómodos de esa intimidad que tanto cuidado había tenido Marta Sahagún de mantener fuera del alcance de cualquier mirada no autorizada. La empleada recordaba el clima que se instaló en Los Pinos cuando esas publicaciones empezaron a circular. No era el clima de la indignación genuina de quien ha sido injustamente atacado. Era otro tipo de clima. Más parecido al pánico organizado. A esa actividad frenética y controlada que tienen los sistemas de poder cuando detectan una amenaza real y ponen en marcha todos los mecanismos disponibles para neutralizarla antes de que el daño sea irreparable. Las demandas llegaron como respuesta. No la transparencia, no la explicación, no el desmentido acompañado de pruebas que contradijera lo publicado. Las demandas. La vía judicial como arma. El aparato legal como extensión del poder político para castigar a quien se atrevía a contar lo que el poder no quería que se contara. Marta Sahagún llevó el conflicto a los tribunales bajo la bandera del daño moral. Decía defender su honor. Decía defender su intimidad. Pero la señal que esa decisión enviaba era otra. Quien se atreviera a tocar a la familia presidencial pagaría un precio. Y lo más grotesco, lo que la empleada recordaba con una mezcla de incredulidad y asco, fue la reacción de Manuel. Salpicado por acusaciones de una gravedad incomparablemente mayor que cualquier descripción sobre su persona que pudiera aparecer en un libro, Manuel Briviesca también decidió irse por la vía judicial. No para desmontar el corazón del escándalo financiero. No para responder a las acusaciones sobre contratos, sobre Pemex, sobre los miles de millones que flotaban sobre su nombre, sino para protestar por descripciones sobre su aspecto físico y por apodos que lo ridiculizaban en ciertos círculos. Ese detalle que podría parecer menor revelaba una deformación moral que la empleada reconoció de inmediato. Era el mismo patrón que había observado durante meses en esa familia. La incapacidad total de distinguir entre lo importante y lo accesorio. La tendencia a reaccionar con furia desproporcionada ante las heridas al ego mientras las acusaciones verdaderamente graves se manejaban con el silencio de quien confía en que el poder que lo protege es suficiente para hacerlas desaparecer. El problema no era la corrupción, parecía decir esa reacción. El problema era que alguien la contara sin el respeto debido. Alfonso Durazo no era un nombre que circulara con frecuencia en las conversaciones cotidianas de los pasillos donde trabajaba la empleada. Pero cuando apareció con un peso que ningún otro nombre había tenido hasta entonces. Porque Durazo no era un periodista externo ni un opositor político ni una voz crítica desde afuera del sistema. Era alguien de adentro. Alguien que había estado en el centro. Alguien cuya renuncia no podía ser descartada con la facilidad con que se descartaban las acusaciones que venían de fuera. Su salida no fue discreta. No fue la renuncia burocrática de quien se va por razones personales o por diferencias de enfoque que pueden resolverse con un comunicado neutro y una fotografía de despedida cordial. Fue una advertencia. Un documento que dejó al descubierto algo que muchos sospechaban y pocos se atrevían a formular con la claridad necesaria para que se entendiera en toda su dimensión. Lo que Durazo describió en su renuncia no era simplemente la historia de una primera dama activa o influyente. Era la historia de una presencia que había trascendido los límites naturales del rol que ocupaba para instalarse en espacios de decisión que no le correspondían por ningún mecanismo formal ni por ninguna legitimidad reconocible. Habló de tentaciones dinásticas. No usó esa expresión como metáfora o como recurso retórico. La usó porque lo que estaba describiendo tenía esa estructura específica. La de una familia que había comenzado a evaluar cuánto más podía absorber del aparato del Estado. La empleada escuchó hablar de esa renuncia en los días posteriores al momento en que se hizo pública. El clima dentro de Los Pinos en ese periodo fue de los más tensos que recordaba. No la tensión abierta de la confrontación directa, sino esa tensión subterránea, más difícil de manejar, que producen las verdades dichas por las personas correctas en el momento en que ya no pueden ser ignoradas con los mecanismos habituales. Porque el problema con Durazo no era solo lo que había dicho. Era quien lo había dicho.
Era la imposibilidad de aplicarle la etiqueta del enemigo externo o del opositor con agenda política. Era alguien que había estado adentro y que se había ido precisamente porque lo que vio adentro era incompatible con lo que creía que debía ser ese proyecto. Ese tipo de testimonio tiene un peso diferente. Ese tipo de testimonio no se neutraliza con demandas ni con presión institucional ni con el silencio organizado que había funcionado hasta entonces para mantener la versión oficial intacta. Las voces críticas siguieron acumulándose después de Durazo. Analistas, exfuncionarios, observadores que comenzaron a describir a Marta Sahagún no solo como una primera dama influyente sino como el símbolo de algo más grave. La confirmación de que la alternancia que México había celebrado como una ruptura histórica estaba reproduciendo con otro rostro los mismos vicios de siempre. Favoritismo. Opacidad. Castigo a la prensa incómoda. Protección a los cercanos. Manipulación de instituciones. El país había votado por una ruptura y terminó contemplando cómo una nueva élite aprendía demasiado rápido los métodos de la vieja. El 30 de noviembre de 2006 Vicente Fox y Marta Sahagún abandonaron Los Pinos. La empleada no estaba ahí ese día. Había salido de ese mundo tiempo antes. Con la discreción silenciosa con que salen las personas que saben demasiado y que han aprendido que la mejor protección es volverse invisible antes de que alguien decida que su visibilidad representa un riesgo. Pero supo de ese día, lo siguió desde lejos, con esa mezcla particular de alivio y pesadumbre que producen los finales que llegan demasiado tarde. El gesto visto desde lejos parecía el final natural de un sexenio. Un presidente que se iba, otro que llegaba. Así funciona la democracia sobre el papel. Pero por debajo de esa ceremonia republicana quedaba algo que ningún protocolo de transmisión de poderes podía limpiar. Un país distinto al que habían prometido. El cambio había terminado oliendo a privilegio, a negocios de familia, a pactos de silencio, a una primera dama que no había querido acompañar al poder sino poseerlo. Los hijos de Marta, acostumbrados durante 6 años a moverse por el mundo con la certeza de que la cercanía al poder era una forma de inmunidad perpetua, empezaron a descubrir algo que el ambiente de Los Pinos nunca les había enseñado. Que la protección que habían disfrutado no viajaba con ellos. Que los muros que los habían blindado durante tanto tiempo tenían límites geográficos e institucionales que el apellido materno no podía cruzar indefinidamente. Durante un tiempo todavía intentaron sostener la ficción. Texas. Propiedades. Vida cómoda en el exterior. Movimientos discretos. Dinero suficiente para seguir fingiendo que nada se había roto del todo. Pero la impunidad construida dentro de un sistema específico no siempre sobrevive fuera de ese sistema. Y fue exactamente eso lo que Manuel Briviesca descubrió cuando la investigación que había estado moviéndose en silencio al otro lado de la frontera llegó a un punto en que ya no podía ser ignorada con una llamada telefónica. Ni con la presión de un hombre que en ese contexto no pesaba lo mismo que había pesado en México durante 6 años. Las palabras que llegaron desde el sistema judicial estadounidense tenían una frialdad que contrastaba brutalmente con el lenguaje de las instituciones mexicanas que durante tanto tiempo habían aprendido a hablar de esos temas. Con la ambigüedad conveniente de quien sabe que hay líneas que no conviene cruzar. Fraude electrónico. Conspiración. Complicidad. Encubrimiento. Palabras que no admitían la imprecisión cómoda del expediente que se archiva ni la dilación indefinida del proceso que nunca termina de llegar a ninguna parte. Manuel respondió como responden casi siempre los herederos del privilegio cuando el mundo real finalmente los alcanza. Negando. Afirmando que la firma no era suya. Insistiendo en que todo era un error. Como si la costumbre de evadir consecuencias que había funcionado durante toda su vida pudiera seguir funcionando en un contexto donde las reglas eran diferentes y donde el apellido de su madre no tenía el mismo peso específico que había tenido en los pasillos de Los Pinos. Pero algo se había quebrado definitivamente. Y esa ruptura era irreversible. Diciembre de 2012. La condena llegó con la puntualidad implacable de las cosas que no pueden seguir siendo pospuestas indefinidamente. 3 años de libertad condicional. Multa. Vigilancia. Para el tamaño moral del desastre que representaba, esas consecuencias podían parecer insuficientes. Pero alcanzaban para algo que ningún dinero podía comprar ni ninguna influencia podía revertir. Alcanzaban para poner sobre el apellido una marca que ya no podía borrarse con discursos sobre persecución política o malentendidos judiciales. Por primera vez uno de los hijos de Marta Sahagún no aparecía como operador, heredero o beneficiario protegido del sistema.
Aparecía como un hombre alcanzado por una sanción real en un tribunal que no había podido ser doblado con las herramientas que durante tanto tiempo habían funcionado dentro del perímetro mexicano de impunidad que los había protegido. La empleada supo de esa condena desde la distancia de su vida nueva, la que había construido lejos de ese mundo después de salir con la sigilo de quien sabe que el mejor momento para marcharse es antes de que alguien decida que su presencia ya no es conveniente. La supo y sintió algo que tampoco era exactamente satisfacción, porque la satisfacción implica que la justicia llegó completa y la justicia nunca llega completa en estas historias. Era algo más parecido al reconocimiento. Al alivio pequeño y melancólico de ver que la realidad a veces, no siempre pero a veces, termina alcanzando a quienes creyeron que podían correr más rápido que ella indefinidamente. El regreso de los Briviesca a México después de esos años en el exterior no tuvo la solemnidad de los regresos dignos. Fue opaco, discreto, cargado con ese peso particular de los retornos que no son elecciones sino necesidades. Guanajuato dejó de parecer un santuario de poder y se volvió simplemente un refugio. El único lugar donde el apellido todavía significaba algo. Aunque ya no fuera lo mismo que había significado cuando ese apellido tenía detrás de él los recursos y la protección de la residencia oficial más poderosa del país. Los tres hermanos, que un día caminaron por los pasillos del poder con la insolencia de príncipes del sexenio del cambio, comenzaron a cargar otra cosa. Investigaciones pendientes. Descrédito público. Pleitos legales. Dinero drenado por abogados. El eco de un apellido que ya no abría puertas con admiración sino con sospecha, que ya no producía el silencio respetuoso del poder sino el silencio incómodo de quien sabe una historia que preferiría no recordar. Marta Sahagún los vio caer. O los vio tambalearse, que es lo que puede verse desde afuera cuando el interior de una familia se derrumba con esa lentitud particular de los desmoronamientos que nadie quiere admitir que están ocurriendo. Los cubrió hasta donde pudo. Los defendió hasta donde el costo de esa defensa fue manejable. Y después, cuando el costo empezó a ser demasiado alto incluso para ella, se retiró hacia el único espacio que le quedaba. El rancho. El silencio. La apariencia de serenidad construida sobre todo lo que no podía decirse. Hoy Marta Sahagún vive en el rancho San Cristóbal en Guanajuato. Junto a Vicente Fox. Lejos del centro del escenario, lejos de los reflectores. Lejos de esos pasillos donde una mujer invisible aprendió a leer los secretos de un sexenio que prometió cambiar a México y terminó reproduciendo con otro rostro los vicios más viejos del poder. La escena vista desde lejos parece tranquila. Una ex primera dama en su etapa final. Una pareja presidencial que envejeció junta. Una fundación que todavía intenta hablar el lenguaje de la ayuda y las buenas intenciones. Pero la empleada, que vive su propia vida lejos de todo eso, sabe lo que sabe. Y lo que sabe no envejece. No se disuelve en la distancia ni se suaviza con el tiempo que pasa. Se queda ahí, quieto, con la permanencia particular de las verdades que no necesitan ser gritadas para existir porque ya están inscritas en la realidad de lo que ocurrió, en los números que no cambian, en los expedientes que no desaparecen, en las preguntas que México nunca terminó de hacerse con la profundidad que merecían. 6.000 millones de pesos vinculados a contratos y favores alrededor de oceanografía. Propiedades del Estado colocadas bajo sospecha en operaciones que beneficiaron al entorno familiar. Los millones de una fundación de caridad de los que una proporción escandalosamente pequeña llegó a las personas que más lo necesitaban. Una guerra abierta contra los periodistas que se atrevieron a contar lo que el poder no quería que se contara. Una renuncia que habló de tentaciones dinásticas con la claridad que solo tienen quienes han visto la tentación de cerca. Una condena en el extranjero que confirmó lo que dentro de México nunca pudo ser confirmado con la contundencia que la magnitud del asunto habría requerido. Todo eso existe. Todo eso ocurrió. Y ninguna cantidad de silencio, ninguna apariencia de retiro tranquilo en un rancho de Guanajuato, ninguna imagen de pareja presidencial que envejeció junta y aprendió la paz de la distancia del poder, puede hacer que deje de haber ocurrido. La empleada piensa a veces en la pregunta que nunca se hizo en voz alta durante todo el tiempo que estuvo en ese lugar pero que vivía dentro de ella con la persistencia de lo que no tiene respuesta fácil. Se pregunta si Marta Sahagún consiguió lo que fue a buscar. Si el poder que conquistó, el control que ejerció, el apellido que convirtió en escudo y en arma, le dieron al final lo que necesitaba. Si esa mujer que juró no volver a ser nadie encontró en la cima la certeza que buscaba. Si la insignificancia que tanto temía quedó finalmente derrotada.
Y la respuesta que construye, de todo lo que vio y escuchó y cargó durante esos años, es que no. Que el poder puede comprar tiempo, puede comprar lealtades, puede comprar miedo. Lo que no puede comprar es paz. No puede curar una infancia rota. No puede convertir el privilegio en integridad. No puede transformar una familia herida en una familia sana solo porque la rodee de dinero y de puertas abiertas. Y no puede llenar el vacío que queda cuando una mujer elige el control sobre todo lo demás y descubre demasiado tarde que todo lo demás era lo único que importaba de verdad. Ese es el legado verdadero de esta historia. No el brillo de una primera dama en los reflectores. No las fotografías junto al presidente. No los discursos, no la fundación, no el rancho. El legado verdadero es una herencia envenenada. Una familia que tocó la cima y bajó marcada. Un país que creyó en el cambio y encontró en su lugar una versión renovada de lo mismo. Y una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué ocurre cuando una mujer no quiere acompañar al poder sino poseerlo? ¿Y cuántas vidas puede arrastrar consigo cuando descubre que ni siquiera eso fue suficiente para llenar lo que llevaba roto desde antes de que todo comenzara? La empleada no tiene la respuesta completa. Nadie la tiene. Pero ella vio la pregunta de cerca. Y eso, en este mundo donde los poderosos construyen muros para que nadie los vea realmente, ya es mucho más de lo que la mayoría puede decir.